No es secreto para nadie que Marvel y DC Comics tienen demasiados personajes poderosos, no por nada a la hora de que quien sea quiere hacer un versus con cualquier personaje, tengan por seguro que siempre habrá al menos un individuo en estos cómics que se encuentre a la par o incluso a una escala superior, y es que ambas franquicias tienen de todo, personajes que pelean con criminales por las calles, superhéroes que enfrentan amenazas para el mundo entero, otros que enfrentan amenazas espaciales, individuos de otras dimensiones que amenazan la existencia, seres oscuros, entes mágicos, deidades cósmicas, o la combinación de toda abstracticidad que serían capaces de aniquilar la existencia de los multiversos, todo en una cosmología titánicamente inmensa que podría dar para una saga entera de videos. Sin embargo, ¿alguna vez se han preguntado qué hay más allá? Siempre se ha interpretado que la mayor existencia es un mundo en paz gobernado por una o más divinidades, las cuales tienen un orden cósmico y benevolencia que permite ayudar a los mortales en todo lo que necesiten, aunque claro, esta no es esa ocasión. Hoy estamos aquí para hablar de dos deidades que en su momento fueron tan poderosos que directamente rompieron la escala de poder dentro de su propio mundo, y les recuerdo que hablamos de Marvel y DC, por lo que no es poca cosa. El Beyonder, la deidad rebelde que se opone a las deidades más poderosas de Marvel Comics. Y Lucifer Morningstar, la deidad rebelde que se opone a las deidades más poderosas de DC Comics. Yo soy Epsilon y él es Jehovás. Ora ni que fuéramos un programa gringo para que nos presentemos así. Y en esta ocasión veremos a dos de los seres más poderosos de las franquicias de cómics más grandes, dos seres de naturaleza divina, dos desafiantes del sistema, y dos monstruos considerados de lo más top en sus respectivos mundos, así que solo podemos decir, que gane el mejor. En el inicio de la creación, el ser supremo del universo de DC Comics, la presencia, creó tres poderosos entes para darle forma y vida a la creación y todo lo que existe. Estos fueron Miguel, quien portaba el poder de la misma, Gabriel, quien impondría la forma y el patrón de los mundos, y Samael, quien sería el dador de luz, aquel que convertiría la materia prima en soles. No obstante, Samael no estaba contento con su propia existencia, pues para él, el libre albedrío no existe, pues todo está predestinado según los planes de su creador. Eventualmente, Samael se rebeló contra los reinos de su creador en una batalla de proporciones cósmicas, y perdió, siendo castigado, o reivindicado, arrojándolo al infierno, el lugar más alejado del creador, y teniendo una nueva identidad como un ángel caído, ahora siendo conocido bajo el nombre de Lucifer Morningstar. Lucifer gobernaría el infierno por 10.000 millones de años sin problemas, aunque eventualmente Lucifer se volvería infeliz al darse cuenta que seguía atado a los planes de Dios, por lo que intentaría escapar una y otra vez, volviéndose un Batman alejándose de cualquier labor cósmica, creando sus propias realidades con sus propias reglas, o prefiriendo ser parte de la no existencia a ser parte del plan de Dios. A pesar de ello, Lucifer fue dotado de un increíble poder, como analizaremos a continuación. Su poder y potencia son simplemente impresionantes y vastas, ya que al ser dotado con la función de portar la luz y darles forma a todas las cosas, tiene el poder para crear soles y mundos enteros, además se dice que puede apagarlos con sol o alzar la mano, e incluso sus meros movimientos sirven para formar galaxias enteras. Es un ser incomparable en el cosmos, ya que ningún demonio es su igual, ni siquiera Etrigan, quien ha podido establecer pelea con seres como el cazarrecompensas Lobo o el mismísimo Superman, es algo más que un mero mosquito para Lucifer. Sin ir más lejos, Nerón, aquel demonio cuya habilidad se basa en el control del mismo infierno, y toda la realidad está sujeto a sus reglas, pues sigue sin ser comparable al dador de luz. Su poder es tan impresionante, para utilizar todos los soles del universo para destruir la ciudad de Plata, un reino donde habitan los ángeles, el cual está más allá del cielo. Esto es impresionante, debido que el cielo en DC Comics contiene infinitos universos para cada alma en la creación, por lo que, básicamente, Lucifer amenazó con destruir un reino tan o más grande que un multiverso. En un momento crítico de la historia, Lucifer decidiría crear su propia creación para escapar de la predestinación de Dios.
Para ello, liberaría el poder de su hermano Michael Demiurgos, creando una nueva creación, un nuevo cosmos, un multiverso entero según Lucifer, con todos los niveles y adornos disponibles, lo que incluiría reinos más grandes como la esfera de los dioses, que cuenta con sus propios multiversos, o la esfera monitora, un reino donde el multiverso es apenas un frasco gigante. No siendo su límite, el tipo puede destruir las mansiones del silencio con su presencia, ya que eran frágiles para contener su poder, siendo que estas estructuras contenían múltiples espejos, los cuales a su vez contenían sus propios multiversos y creaciones. Su inconmensurable fuerza es suficiente para arrancar una página del libro de destino, lo cual no suena gran cosa, pero es que se trata de un libro que contenía todas las historias y narrativas, la existencia del multiverso y sus esferas que lo superan en tamaño, e incluso, posiblemente, otros multiversos como el del propio Lucifer. Su ilimitada capacidad le ha permitido destruir múltiples entidades poderosas, a veces pudiéndolas borrar de la existencia como al hombre de seda, quien es un ser que había sobrevivido a la destrucción de una cantidad inconmensurable de multiversos, y otros como Sueño de los Eternos le tenía bastante miedo, el mismo que tiene tanto poder para poder navegar fuera del libro del destino. Pero sin dudas, su rival más formidable en el cosmos es Michael Demiurgos, el sirviente más poderoso de Dios, quien tiene el poder de la creación misma, el Dunamis Demiurgos, un poder básicamente equivalente a los múltiples multiversos y esferas que contiene una sola creación. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que su enorme poder le haya brindado el honor de haber sido reconocido como la entidad más poderosa que existe, solo por debajo de su creador, lo cual es lógico si tomamos en cuenta que él mismo tenía un poder casi tan grande como el suyo. Esto no es simple palabrerío, pues Lucifer puede ignorar a la fuente e ignorar sus efectos, además de poder destruir al Logos con un toque de su mano, una poderosísima estructura divina que conecta con Dios, del cual su voz y su palabra dependen de su existencia, alcanzando niveles de poder transversales en nuestras categorías. Su velocidad también es una locura, contando con la velocidad suficiente para darle la vuelta al mundo antes de que su imagen desapareciera. Su desplazamiento es increíble, pues puede sobrepasar tanto la velocidad de la luz, para llegar a los límites de la mismísima creación, más allá de la entidad conocida como la fuente, siendo que tan solo su muro se encontraba en el filo del universo mismo. Además, su reacción no queda atrás, pues Lucifer fue capaz de procesar 20.000 millones de años de la historia de todo el universo, en tan solo un único parpadeo, sobrepasando 70 decillones de veces la velocidad de la luz. Sin embargo, esto no quiere decir que Lucifer esté atado a una velocidad concreta que se puede medir en años luz, pues él, junto a otros tres seres, pueden recorrer tres creaciones, cruzando todas y cada una de sus realidades, a pesar de que muchas de estas tengan tamaños prácticamente infinitos, por lo que, lógicamente, Lucifer puede moverse a velocidades que sobrepasan el infinito mismo. Si eso no les convence, está bien, pues para Lucifer, los conceptos del espacio y el tiempo, son extensiones de su voluntad, siendo un ser que se encuentra por encima del mismo. Tiene la capacidad para sobrepasar el poder temporal de Giges y Garamas, y posteriormente, asesinarlos usando una estrategia y sus poderes, a pesar de que estos titanes tenían el suficiente poder y velocidad para desplazarse por toda la línea temporal. De hecho, como mejor prueba de que el concepto de espacio-tiempo no le representa nada, Lucifer logró acceder al sobrevacío y anteponerse al mismo, un lugar donde no hay tal cosa como el tiempo o el espacio, por tanto, puede percibir y existir simultáneamente al eje temporal y atacar a sus oponentes desde todas las eras posibles. Pero incluso un ser tan poderoso y rápido puede destacar mucho más, ya que su inteligencia e intelecto es sencillamente una barbaridad, pues desde el vamos, él se define como un ser omnisciente, y en conocimientos generales de su cosmología está bien servido, debido a que existió desde antes de la creación misma y ha presenciado todo tipo de eventos cósmicos, así como pudo conocer todo tipo de entidad y deidad de la creación. Sin embargo, su ingenio es incluso más sorprendente. Intentar tenderle una trampa muy pocas veces ha funcionado contra Lucifer, pues es capaz de preverlas y usarlas a su favor. Y claro, sus propias trampas son excelentes, pudiendo asesinar a todo tipo de entidades y dioses en sus propios términos. Ahora, he hablado mucho de sus apartados de potencia de ataque, velocidad, e inteligencia, pero Lucifer en sí fue concebido para una herramienta, por lo que, naturalmente, cuenta con diversas habilidades y poderes especiales.
La principal y más esencial, es la manipulación de materia, ya que fue creado para darle forma a la misma a su voluntad, pudiendo moldearla para crear estrellas, galaxias enteras, sistemas solares, planetas e incluso formas de vida. Paradójicamente, puede utilizar esta habilidad para destruir a los seres que creó. Se caracteriza por tener la capacidad de moldear el fuego, ya que es el dador de luz por excelencia, y dicho título le otorga una piroquinesis destacable, pudiendo quemar gigantes, ángeles, desviar la lava, crear un aliento de fuego, o invocar un fuego equivalente a todas las estrellas de la creación. Pero si creían que todo esto se iba a quedar en algo simple como manipular objetos sólidos y fuego, pues se equivocan. Lucifer puede manipular cualquier cosa existente, elementos como la luz, la electricidad, el sonido, el aire, el agua, la composición biológica de cualquier persona y sus órganos, las mentes de los seres vivos, las emociones, los sueños, las almas de cualquier entidad de la creación, a todos los demonios del infierno, o incluso puede controlar la vida y la muerte misma, ya que puede resucitar aquello que mata, como fue el caso de Musubi al darle un nuevo cuerpo y ponerla a su servicio, debido que él decide el destino de los seres vivos que ejecuta, incluso si estos espíritus están bajo servicios divinos. Dentro de su gran capacidad para controlar cosas, se pueden incluir al tiempo y al espacio mismo, ya que estos son extensiones de su voluntad. A causa de ello, Lucifer puede crear caminos para volver a su realidad desde una dimensión que estaba a 2 niveles de realidad, acceder a cualquier realidad o reino como el infierno, manipular el espacio de la superficie de su edificio para que sea mucho más grande de lo que se ve, o crear portales hacia espacios que están fuera de la realidad. Además de eso, el tiempo también es manipulado a su voluntad, lo que le permite acelerarlo como una lanzadera de un telar, rebajarlo en su creación, y crear escenarios donde funciona de forma subjetiva. Otra cosa que puede controlar bien es la realidad, pudiendo modificar toda su mansión destruida a un lugar reparado, borrar pinturas de un ademán de su mano, crear cadenas del suelo mismo, borrar torres enteras, manipular la perspectiva misma para agarrar con la mano objetos que se supone que estaban a millones de kilómetros de distancia, manipular el escenario para reducirlo a un pequeño objeto que cabe entre manos, o para pasar de pelear en una torre a una plataforma flotante. Incluso puede decidir si simplemente eres parte de la realidad o no, ya que ha amenazado a ángeles de ser borrados de la existencia. Y esto no es simple palabrerío, para nada, pues el hombre de Seba era un ente tan inconmensurablemente poderoso para residir en el vacío mismo, el cual borra de la existencia a quien resida ahí, pero a pesar de esto, a Lucifer le bastó un simple pensamiento para que simplemente dejase de existir. Por último, es importante señalar que Lucifer es más bien una entidad abstracta que se manifiesta como un ser físico, pues ángeles como los querubines son esferas platónicas perfectas, y además, él no es diferente a arcángeles como su hermano Michael, o Raguel, quien es el espectro, los cuales son ideas vivientes de Dios, que pueden adoptar cualquier forma de cualquier creencia humana. De por sí, Lucifer es una entidad cuyo cuerpo y forma física va más allá de cualquier norma, ya que puede sobrevivir sin órganos como su corazón, y pelear sin dificultad, además de mantenerse vivo a pesar de ser quemado completamente, o simplemente resistir el fuego mismo. Es difícil encontrar seres que siquiera puedan darle pelea, pues gracias a sus poderes es teóricamente inmune a cosas como la manipulación del espacio-tiempo al controlarlo con su voluntad, a la manipulación de la mente y a la manipulación empática, puesto que su voluntad es infinita. El tipo es inmune a la absorción no importa el nivel, pues Lucifer puede ignorar los efectos de la fuente, la cual funde consigo a su propia entidad a quien entre en ella. Se le ha intentado destruirlo manipulando las probabilidades en su contra, como fue el caso de Moema y Fenris, y, aún así, esto ha sido ineficaz. Seres como Tsukiyomi, quienes pueden manipular la causalidad al poder redirigir la causa hacia cualquier otro efecto con el que se le atacara, fue incapaz de defenderse de Lucifer una vez este lo atacó. No se le puede atar al destino o a cualquier norma autopredestinada, ya que pudo escapar de su función dentro de la realidad y del plan de la presencia. Tampoco se le puede borrar de la realidad, bajo ningún nivel, ya que pudo residir sin problemas en el Overvoid, el cual borra incluso tu idea de existencia. No es un ser sencillo de asesinar, debido a que, en primer lugar, no se le puede asesinar, nadie puede, ni siquiera la muerte de los eternos puede reclamar su alma. Y no hablamos de una encarnación de la muerte como puro hueso o la muerte del gato con botas, acá hablamos de un concepto, la responsable de que exista la muerte en la creación, y la idea conceptual de la muerte en sí misma.
Y bueno, a pesar de ello, este tipo está por encima del concepto de la muerte en toda la creación, al punto de que, para intentar darle muerte, los titanes Giges y Garamas crearon un Duindum, una encarnación de la muerte con el único propósito de asesinar a Lucifer, y ni siquiera esta encarnación ha logrado matarle. Y eso es todo lo que tengo que decir con respecto a Lucifer. Veamos si el poder divino del ángel de la mañana de DC es suficiente para derrotar al poder cósmico de Marvel. A decir verdad, el Beyonder es uno de esos personajes que no necesitan una presentación ni explicación a detalle, pues es evidente que cuando alguien quiere enfatizar el poder desmesurado en Marvel, este personaje es el que siempre se les viene a la cabeza, incluso es el primero con quien se compara con cualquier personaje medianamente poderoso que llegue a hacerse popular. Pero en dado caso, igual por si no lo conocían, o por si saben quién es pero nunca se han dado a la tarea de leer sus cómics y conocer su historia, aquí les dejo un resumen. Antes de que existiera cualquier cosa, no había nada, pero por consecuencia de acontecimientos externos que me voy a ahorrar ahora, surgió la existencia, un conjunto de universos, líneas temporales, multiversos, y megaversos, todo tipo de conjuntos que se puedan imaginar en la cosmología habitual. Sin embargo, ¿alguna vez se han preguntado qué hay más allá de eso? Al menos en Marvel, más allá de los límites cosmológicos, más allá de los límites mágicos, más allá de todo aspecto infinito, se encuentra justo eso, el reino de más allá, o también conocido como, el Beyonder. En su mundo, el Beyonder lo era todo, pero su existencia estaba vacía, pues al no conocer literalmente nada que no fuera él, por atisbos del destino surgió una grieta dimensional, esta conectaría a un mundo lleno de superhéroes y diferentes formas de vida, el Beyonder quedaría fascinado por la sobreexposición de conceptos, en específico los del bien y el mal, así que a modo de juego, reunió a varios superhéroes de la Tierra junto a sus respectivos villanos en un planeta creado por él mismo. Esto con el fin de crear una especie de torneo en el que el ganador será premiado con lo que más desee. Sin embargo, Galactus y el Doctor Doom tendrían otros planes, y debido a un plan que apenas si logró tener resultados, el Doctor Doom se apoderaría de los poderes del mencionado Beyonder, pero la entidad los recuperaría, todo para poder explorar la existencia que acaba de descubrir, intentando adaptarse a la misma, pero fracasando en el intento por no saber comprender ninguno de los aspectos humanos habidos, o directamente malentendiéndolos y creando un caos en base a eso. Cansado de todo, opta por la eliminación total, pero por fortuna fue detenido a tiempo, aunque alguien tan poderoso no desaparecería así como así, sino que este institucionalmente aparecería en las historias de Marvel a futuro, pero sufriendo lo que se conoce como retcons, es decir, reescribiendo su historia de origen a favor de mostrarnos un Beyonder mucho más débil en comparación a su etapa dorada, pero en dado caso, sigue siendo muy poderoso, y lo veremos a continuación. La verdad es que describir todas las hazañas del Beyonder en papel es una tarea titánica, y es que este personaje tiene una cantidad absurda de habilidades, al grado de que solo le bastó de un evento como Secret Wars 2 para abastecerse de un catálogo de hazañas de poder gigantescas. Por darles una idea de todo lo que el Beyonder ha hecho, déjenme resumirles sus hazañas lo más rápido posible sin mucho contexto. Controlo todas y a cada una de las formas de vida, materia, y energía del planeta Tierra enteramente, incluyendo a la misma Tierra en sí. Barrio con decenas de planetas a su paso para formar un planetoide gigante a partir de los restos de los planetas borrados. En una encarnación hiper mega debilitada, fue capaz de hacerse uno con una copia exacta del Sol de la Tierra. Peleando con el Doctor Doom generó una onda de choque que empequeñeció al planeta que él mismo había creado, junto a la gigante roja que hizo para darle vida y sustento a su mundo. Formas suyas mucho más débiles tenían la capacidad de crecer a tal grado de superar el tamaño del sistema solar, o el de constelaciones enteras, llegando a ser tan grande como para solo poder verse en una vista panorámica que englobe a la galaxia entera. Que hablando de esta, las galaxias para el Beyonder no son nada, pudiendo barrerlas como si fueran polvo que estorba en una mesa, o incluso llegando a ser tan insignificantes que ésta puede ponerse en peligro si el Beyonder simplemente se enoja, y de hecho a veces el mantenerse relajado no basta, pues el poder del Beyonder es tan grande que con el simple hecho de estar parado y no hacer nada ya supone un peligro para decenas de galaxias que pueden verse destruidas debido a su poder.
y tiene sentido sabiendo que una versión suya infinitamente más débil que esta ya era tan poderosa como para que el electrón más pequeño de su dedo meñique opaque empodera todas las fuerzas combinadas de nuestra galaxia, así que imagínense qué tan fuerte pega este tipo. En su momento venció fácilmente a toda la raza de los celestiales antes de ser retconeado, algo que en la época solo se vio que podía hacer una bomba capaz de destruir el universo entero. Más de una vez se nos dice y hasta muestra el cómo puede unificarse con el universo, además de tener en estado de susto a Cronos, la encarnación de la línea del tiempo de Midgard, y no siendo la única entidad que le teme, pues Galactus, que venía de alimentarse de algunos mundos y de la energía de Ultron, fue repelido como una mosca cuando intentó hacer algo contra el Beyonder, dándole igual que esta entidad, incluso estando noqueada, tenía el poder para barrer dos universos con una línea temporal independiente. Es más, el Beyonder con solo estar parado ponía en peligro a 5 universos a la vez, soporta un puñetazo con el poder de millones de universos con la cara, al pelear en un estado inferior pone en peligro la estructura transmultiversal del 616, que básicamente sobrepasa el número infinito de universos o infinitas líneas temporales. Varias veces se ha hecho mención que el poder del Beyonder es tan vasto que puede destruir todo el 616, incluyendo toda su trascendencia, que abarca un número infinito de capas dimensionales que bordean a las dimensiones inferiores en un bucle infinito, es decir, el punto más bajo que existe es el multiverso, de ahí, hay infinitas capas que llegan a un punto en el que se conforma Eternity, quien sería la encarnación de todo el 616, el cual también le tiene miedo al Beyonder. Su poder es tan grande que sobrepasa el tamaño del multiverso, por hasta millones de veces sin necesidad de hacer nada, y se hizo de una fama tan grande que una villana disfrazada de él puede afirmar que destruirá los infinitos multiversos, y absolutamente nadie lo pone en duda porque todos saben que el Beyonder original sí puede hacer eso, y hasta con un simple grito. Más impresionante que eso, supera al propio Tribunal Viviente, deidad que supera a las gemas del infinito con un solo movimiento de sus dedos, borra multiversos o megaversos como si fueran de papel, y directamente gobierna, controla y hasta encarna un número infinito de multiversos, o incluso megaversos, todo mientras su forma real existe en una capa dimensional superior, pero lo impresionante aquí no es el poder del Tribunal, sino el hecho de que esta entidad no puede hacer nada en contra del Beyonder, quien abiertamente afirma superar a él y a la creación por millones de veces. Y ya para finalizar y no adentrarme tanto en esto de la cosmología, el omniverso que Marvel ha presentado, conformado por infinitos megaversos, y aparte, con diversas deidades que controlan dicho mundo, es solo uno de varios que están más allá de la comprensión cosmológica de las mismas deidades cósmicas, o sea, hay entre comillas otros omniversos, uno de ellos siendo el reino del Beyonder, en el cual su infinita presencia se expande a un infinito todavía más elevado que el de infinitos megaversos, lo que pondría a este personaje como uno de escala transversal, justamente con un infinito superior a lo mencionado, algo que en serio es un nivel masivo en poder. Como aclaración, esto sería el poder del Beyonder en su etapa antes del retcon, pues si bien usamos versiones posteriores como complemento, el importante es el primero en presentarse, pues en dicho momento era catalogado como el ser más poderoso y peligroso de todos, posterior a ello básicamente estaría nerfeado. Determinar la velocidad del Beyonder podría ser algo rara una vez se entra en detalle, más que nada porque este prefiere experimentar todo como un ser mortal, pero eso no quita que tenga demasiadas hazañas interesantes una vez que comienza a fluir su verdadera naturaleza, y es que tiene de todo, formas en las que llegan a superar la misma velocidad de la luz, blitzear a personajes que se mueven entre galaxias o cruzan distancias universales en fracciones de segundos, e incluso llegar a tamaños que solo pueden describirse como infinitos. Llegó a la Tierra desde un punto más allá de la existencia, superando incluso la enorme distancia infinita que hay en el universo existente. Se unificó con la existencia de la línea temporal misma, dándoles una idea de su concepto mismo de velocidad. Lo que es más, un paseo casual por parte del Beyonder implica la capacidad de viajar simultáneamente a todas las realidades, planos y existencias del 616, lo que implica infinitos lugares en infinitos tiempos en un lugar que trasciende los conceptos infinitos. Lo que es más, los demás multiversos de la existencia tampoco son fácilmente destruidos y reparados con un simple y sencillo movimiento, eso sin contar que este puede unificar su existencia a todas las cosas que están por encima de todo, incluso de las entidades cósmicas, muchas siendo representaciones del megaverso y mucho más.
Eso sin mencionar el cómo este es la representación de un cosmos mucho más grande, pues en palabras del propio Beyonder, su reino está más allá del universo, del multiverso, de los mundos más allá del multiverso, o sea, de otros multiversos o de megaversos, e incluso más allá de la existencia de este conglomerado, un mundo sin límites, totalmente infinito, y un sitio en el que él lo es todo, siendo directamente omnipresente a esta escala. Este es un campo curioso, el Beyonder al ser una existencia única en su realidad, técnicamente sería capaz de saberlo todo al recaudar información de todos los tiempos habidos y por haber, él mismo y muchos otros personajes son directamente omniscientes, e incluso sabe todo lo que las personas llegan a pensar o pensarán, el problema como tal es que si bien tiene todo el conocimiento de las cosas, al nunca haber convivido con ninguna forma de vida, le resulta difícil saber las causas y consecuencias de las cosas, cayendo en muchas ocasiones en la inocencia y cometiendo errores difíciles de reparar, por lo que este suele tener una visión bastante simple de las cosas pese a que literalmente sabe de todo y todos. Ahora sí vamos con lo importante, y es que no es secreto para nadie que el Beyonder cuenta con una cantidad exagerada y absurda de habilidades especiales que ha demostrado a lo largo de su existencia, es más, tiene tantas que literalmente incluso cuando no sale y otro personaje llega a obtener sus poderes demuestra nuevas habilidades, algunas repetidas, otras que solo mostró en un solo panel, pero todas igual de interesantes, y como son demasiadas y el tiempo corre, voy a mencionar tan solo las más importantes o interesantes de manera rápida y sin ponerme a detallar a menos de que sea una que lo requiera. Con eso dicho, capacidad de volar, sobrevivir en el espacio, cargar lo que sea independientemente de su peso, empequeñecerse tanto al grado de entrar al microverso, crecer tanto al grado de hacerse uno con el universo, cambiar de forma, multiplicarse a sí mismo, manifestarse a sí mismo o a su voz a través del espacio sin forma corpórea, teledirigir cosas a distancia, analizar de todas las maneras posibles a sus enemigos, conociendo su historia, fortalezas y debilidades, tener supersentidos que le permiten detectar cualquier cosa, otorgar sentidos perdidos como la vista a gente ciega, subyugar la mente de sus oponentes sin oposición, sobrecargar al enemigo de información más allá del cosmos, contraatacar fuerzas direccionadas hacia él con el doble de fuerza, matar inmediatamente a quien sea que éste quiera con una acción en automático, revivir a personas muertas, traspasar paredes, ser directamente invisible e indetectable incluso por Spider-Man, personaje que ya puede detectar espíritus, acceder al plano astral y dejar su cuerpo en un modo automático, purificar demonios con un solo movimiento de su mano, burlar la resurrección o métodos de inmortalidad incluso de la misma fuerza Fénix, convertirse en la muerte misma y poder causarle la muerte absoluta a quien sea que no esté a su nivel, incluso si hablamos de deidades importantes para los megaversos o más. Curación de su propio cuerpo o externos, regenerarse aún después de tener la mitad del cuerpo calcinado, controlar de la manera más literal posible todos los ecosistemas del planeta para generar climas a voluntad, dominar la alquimia al grado de convertir un edificio entero en oro, de construir cualquier tipo de materia y comprender sus componentes al instante, convertir cualquier vehículo en un todoterreno universal, cambiar su forma o la de otros con simplemente quererlo, crear materia como dinero de la nada misma, crear vida como un ejército de monstruos a su total control y voluntad, crear astros de todo tipo con un solo movimiento de sus manos, manipular células, moléculas, átomos, o incluso los cimientos mismos de la eternidad, siendo lo más pequeño que puede haber a favor de un control absoluto. Tener una luminiscencia tan amplia que la emana al presentarse, la misma pudiéndose usar para explotar cosas a distancia, usarse como onda expansiva, disparar energía, o causar desastres a lo largo y ancho de la existencia. Teletransportarse, cambiar de posiciones, invocarse a sí mismo, PFR, viajar entre el universo, multiverso, megaverso, y mucho más tipos de espacios. Encerrar una eternidad en una fracción de segundo, coexistir simultáneamente con otros portadores de su poder en un eje temporal sin sufrir daños, o ser superior a los propios conceptos de espacio y del tiempo sin siquiera quererlo. Además de cumplir deseos, despertar el potencial de los seres, sellar personas, manipular el destino, unificarse con el cosmos mismo, borrar conceptos de la existencia o crearlos, usar el poder cósmico a su favor, desestabilizar el orden cósmico con su presencia, borrar de la existencia, o directamente tener la capacidad de hacerse omnisciente, omnipresente y omnipotente.
En lo que refiere a resistencias, de nuevo, tiene tantas que solo puedo hacer un resumen de estas, siendo de manera muy rápida, resistente al daño físico, a las capacidades mentales, a la materia, a la energía, al alma, a la muerte misma, al espacio, al tiempo, a los sellos, a la magia, a la alteración de la realidad, a la energía cósmica, a la existencia, e incluso a varias deidades virtualmente omnipotentes. Henos aquí, ya hemos repasado las capacidades y habilidades de ambos personajes, toca decidir quién ganaría este encuentro entre entidades cósmicas, aquel que está más allá del todo, o aquel que estuvo desde el inicio del todo. Comparando las habilidades de ambos, los dos tienen un arsenal de habilidades prácticamente ilimitada. Habilidades basadas en lo físico, en lo biológico, o incluso en lo material o energía, es prácticamente irrelevante, pues ambos son entidades que están más allá de la materia, pudiendo controlarla y deformarla en todos los niveles y estados habidos y existentes, e incluso los cuerpos que ellos habitan regularmente o son maleables, o son directamente invulnerables. Habilidades para deformar el espacio-tiempo, el futuro, el destino, o lo que quieran, no les son desconocidas para ninguno de los dos. El Beyonder es superior a los propios conceptos de espacio y del tiempo de forma inconsciente, y para Lucifer tales conceptos son meramente subjetivos. Aspectos de la realidad no son importantes para ninguno, el Beyonder ya altera la realidad y es superior a entidades que la encarnan, pero es que Lucifer directamente ya ha provocado miedo a entidades similares o quizás más poderosas. La manipulación del alma o la muerte no tiene lugar aquí, Lucifer es directamente inmune ante la muerte por mera jerarquía, y el Beyonder la puede eliminar y recrear a gusto y conveniencia. Cosas más abstractas como manipular conceptos para ganarle al otro también es irrelevante, tanto en DC como en Marvel existen entidades que encarnan conceptos a escalas multiversales, o incluso más, y dichas entidades terminan siendo inferiores a los personajes revisados hoy. Para que esta pelea avance ambos tendrían que usar mucho más que sus habilidades, y definitivamente lo harían, ambos ya se han involucrado en peleas contra entidades cósmicas de niveles cercanos a sí mismos, por lo que aquí deberían pensar en estrategias y métodos de victoria. Por supuesto, la inteligencia de ambos es extensa, ambos son entidades prácticamente omniscientes, por lo que ningún secreto cósmico o existencial se les escapa. La diferencia radica en su ingenio, puesto que el Beyonder llega a ser muy ingenuo e impulsivo en peleas, o en prácticamente en cualquier situación, casi fue derrotado debido a sus descuidos, y solo se ha salvado por pura suerte o por planes básicos. Lucifer en cambio está en otra liga, es muy astuto y cuidadoso, pudiendo prevenir cualquier tipo de trampa, evadirlas con éxito, y hasta utilizarla a su favor para derrotar a su rival, además de que sus propias trampas y estrategias destacan mucho. Es decir, vamos, el tipo es tan peligroso que, aun despojado de sus poderes, era considerado un peligro para los dioses. Por lo que podemos decir, que sería fácil asumir que Morningstar podría anticiparse y contrarrestar cualquier cosa que el Beyonder quiera aplicarle. El problema es que una cosa no quita la otra. Por más ingenioso que sea Lucifer, entre los dos, Lucifer es quien tiene el talón de Aquiles en el combate. Verán, a pesar de todo su poder, él tiene una clara desventaja en combate, la cual sería su incapacidad para crear materia, o directamente cualquier aspecto espacio-temporal, de la nada misma. Claro, él fue creado para manipular y darle forma a la creación, pero no para crearla, esa función la tuvo su hermano Michael. Debilidad que, obviamente, el Beyonder no cuenta en lo absoluto, y por el contrario puede hasta aprovecharla. El cómo se informaría de esto es bastante simple, el Beyonder puede analizar la información de cualquier ser o entidad existente, pudiendo saber los deseos de cada criatura viviente del mundo o hasta examinar el alma de los seres, por lo que no sería una idea imposible asumir que el Beyonder descubriría esta debilidad, o incluso si no les convence, simplemente saber que el Beyonder eventualmente podría descubrirlo si esté desprovista a Lucifer de cualquier rastro de existencia, pues el Beyonder es una entidad cósmica sumamente destructiva capaz de causar destrozos en el multiverso incluso con berrinches. Otra alternativa igual de jodida, sería que el Beyonder se asimile con el todo. Verán, en ciertos momentos durante la segunda Secret Wars, el Beyonder ha demostrado asimilarse y fusionarse con toda la existencia, en todos los niveles posibles, o incluso ha podido afirmar hacer esto mismo con su realidad origen.
El punto de esto es que de forma el Beyonder se volvería una entidad prácticamente omnipresente en el cosmos, algo que le crearía una extrema desventaja a la estrella del alba, pues es justamente este tipo de entidades la que lo han puesto en aprietos, ya que carece de un estado de omnipresencia como tal, y además, es justamente la omnipresencia y la predestinación lo que detesta a Lucifer de la existencia, dando a entender que, a pesar de que puede escapar de la misma, no puede anularla ni negarla. Se podría argumentar que Lucifer es superior a entidades omnipresentes como los Eternos, pero dicha afirmación sería parcialmente incorrecta, pues a lo que este es superior es a sus avatares o puntos de vistas, y si bien es más poderoso, eso no implica que pueda contrarrestar este poder en específico, sin contar que la omnipresencia del Beyonder no es conceptual como la de los Eternos, sino que es una mucho más elevada. Para zafarse del Beyonder en este hipotético estado, Lucifer tendría que irse a algún plano más elevado de existencia y continuar la pelea, pero el dilema es el mismo, el Beyonder podría hacer lo mismo y asimilarse con toda la creación habida hasta que lleguen a un escenario de vacío puro, el cual curiosamente existe tanto en Marvel como en DC Comics. De esta forma, el Beyonder solo tendría que destruir todo lo que existe, o asimilarse con todo lo que existe, para darle una desventaja extrema a Lucifer, ya que en ambos escenarios la estrella del alba quedaría desterrada al vacío y no tendría nada con que defenderse o zafar de tan poderosa entidad, pues reitero, su principal debilidad es no poder crear nada si no hay espacio-tiempo o conceptos. Quizás me podrían decir que seres que residen en el vacío consideran peligroso a Lucifer y tal, pero siendo realistas, el hombre de seda no es comparable ni por asomo al Beyonder, y tampoco es que Lucifer tenga muchas formas reales de defenderse en este escenario. ¿O acaso, sí tiene? Por supuesto, desproveer de materia a Lucifer para desarmarlo no es la opción más inteligente, en un vacío donde solo residan ambos seres, lo único que tendría Lucifer para destruir al Beyonder, es el propio Beyonder. Todo este escenario pudo ser una trampa desde el inicio de parte de Lucifer para llegar a este punto, pues vamos, incluso si el Beyonder se asimila, expulse, o destruya toda la creación para dejar sin fuente de poder a Lucifer, la verdad es que en sí el Beyonder es una fuerza y fuente de poder inconmensurable, tal como se le ha tratado en el clímax de la segunda Secret Wars, por tanto, Lucifer solo tendría que manipular al Todopoderoso, y hacer lo que quiera con él, asesinándolo y poniendo el alma del Beyonder a su servicio como lo ha hecho en 2 ocasiones durante su historia contra diferentes deidades. Incluso si me argumentan que el Beyonder carece de alma, pues curiosamente, Lucifer puede otorgar y transferir almas a sus rivales para poder controlarlos, o literalmente podría utilizar al Beyonder como fuente de poder para crear su propio cosmos, tal como lo hizo con Michael de Miurgos. Pues ¿qué es mejor? ¿Alguien con la capacidad de convertirse en el todo, o por el contrario, alguien con la capacidad de controlarlo todo? Sí, esto puede sonar algo cuestionable considerando que ambos seres son igual de poderosos, y quizás se puede argumentar que el Beyonder pueda resistirse a esta habilidad, pero sinceramente, el verdadero hecho de todo este enfrentamiento tan longevo, es que el propio Lucifer Morningstar es más poderoso que el Beyonder. Para justificar esto, comparemos ambas cosmologías con un sistema y jerarquía de infinitos. Ambos controlan una cosmología bastante similar, a decir verdad, en ambos existen los universos, donde hay reinos impresionantes e imposibles de describir con palabras simples, existe el multiverso, y los multiversos, además de mundos mucho más allá de ello. Pero hay un diferenciador bastante importante. Tan solo una realidad en Marvel se conforma de un mundo base con otros universos dentro de un segmento infinitos de capas que nos da como resultado un megaverso, que es el equivalente a infinitos multiversos aunque sea por posicionamientos de infinitos. Sin embargo, esta realidad es solo una de infinitas que conforman un mundo todavía mayor. Siempre se dijo que el poder del Beyonder era más grande que el de estas realidades, aunque la interpretación puede ser solo del 616, a decir verdad, es un tema polémico. Aunque a ciencia cierta, él está en un mundo más allá de las realidades, prácticamente en otro, entre comillas, universo, en el que hay cosmos fuera de las realidades que todos conocemos, en términos de DC, eso equivaldría al Overvoid, siendo un espacio equivalente a las realidades de color blanco donde aparentemente no hay nada más que un ser vivo masivo.
Y aunque hay algunas pruebas que dicen que el mundo del Beyonder es infinitamente más grande que uno de estos mundos de infinitos megaversos, ya sea porque se dice que su mundo es infinito o por superar al tribunal viviente quien encarna a toda esta cosmología, eso sigue siendo insuficiente para alcanzar a Lucifer, quien en términos de poder, en DC tenemos al multiverso, al omniverso mayor que es un espacio de infinitos multiversos, al Overvoid que es un espacio de infinitos megaversos, y todo eso superado por el Logoth, un ser que por posicionamiento tendría el mismo poder que el Beyonder, el cual Lucifer venció con una mano. Es decir, ambos son seres de escala transversal, pero mientras que el Beyonder alcanza este nivel mediante su asimilación y como algo límite, Lucifer alcanza este poder sobrepasando todas las escalas previas con mera ignorancia, y hasta destruyendo estructuras de este nivel con el mero tacto. La diferencia es bastante clara y demuestra realmente quién es más poderoso entre ambos, y con un claro ganador en esta batalla. Un saludo a Isaac Cortés, quien no pagó por esto pero sí por un saludo en este video. ¿Sueles hacer eso seguido? ¿Lo de saludar a gente que me deja dinero? Más de lo que crees. Como sea, fue un gusto volver a este canal después de tanto tiempo de inactividad, y qué mejor con uno de los análisis más esperados de ambos canales. No lo dijimos en el transcurso del video, pero las versiones usadas fueron lo más clásico de los personajes, razón del por qué hubo hazañas del Beyonder pre-retcon complementado con otras etapas, y se usó todo lo canónico de Lucifer referente a DC Comics, pero si el aquí presente Epsilon quiere, podemos llevar este versus a las escalas más grandes y hablaremos de las versiones actuales de ambos. Este sí, bueno, no sé cómo decirte esto, pero es todo de Lucifer. ¿Qué? Sí, tiene otros volúmenes, pero no son canónicos para DC Comics y no hay un nivel espectacular dentro de estos. Ah, entonces olvídalo. ¿Qué tenías en mente? Lo que pasa es que hace no mucho el Beyonder regresó con mucho más poder que nunca, teniendo su versión más poderosa hasta la fecha, pero pues si no hay más de Lucifer para agregar y aumentarle el nivel, la verdad es que no tendría chiste. Igual suena interesante, no estaría mal que hicieras su video. Eso sí, tal vez me lo plantee. Pero como sea, esperamos que les haya gustado o siquiera entretenido, no olviden suscribirse a este canal donde hacemos colaboraciones similares o con otros usuarios, al igual que a nuestros canales individuales, claro está. Solo quedando una cosa que decir, hasta la próxima. Oye, creo que esto nunca te lo he preguntado pero me genera curiosidad, ya que yo siempre hablo de Marvel y tú siempre hablas de DC, ¿cuál sería tu superhéroe favorito de la compañía opuesta? Pues a decir verdad hay muchos pero creo que sería Thor. Wow. Imagino que el tuyo es o Fate o Batman. Es un pensamiento bastante común pero no, es uno un poco más clásico. Esa no me la veía venir. Es una larga historia, pero aprovechando que luego dicen que tenemos fanboyismo por uno o por otro, ¿qué te parecería si cambiamos la dinámica un poco, y tú hablas del personaje de Marvel, y yo del de DC? Me parece bien.